Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Una pregunta, ministro. Si uno se divorcia no por la iglesia, sino en la notaría por maltrato no físico, sino verbal, con vulgaridades y agresión a mi integridad como mujer, psicológicamente durante más de 20 años. Yo aguanté hasta donde pude, pero hoy siento que no puedo más. Mis hijos se han levantado bajo ese ambiente hostil. Hablé con mi pastor y me dice que aguante otro poco para ver qué pasa y siga orando. Solo falta que este hombre me haga un daño en un acto de ira. Está mal delante de Dios y de la sociedad. Divorciarme por lo civil legalmente. Ya no quiero hablar más con mi pastor por lo mismo. Ya yo sé lo que me va a decir. De igual forma, él ni me pregunta cómo voy o cómo me siento. Al menos preguntarme por ser mi líder espiritual. O sea, ya sé como un reclamo también acerca de eso. Creo que hay que mirar la pregunta desde dos visiones. Una, si el esposo es, entre comillas, creyente. Porque si este se llama cristiano y va a la iglesia, el deber del pastor es hacer más de una charla con él, enseñándole su rol como esposo, en el cual todo hombre debe entender que el respeto por el otro es el punto de partida para ser respetado. Así es. ¿Cierto? Así es. Buscar todas las herramientas dentro del ámbito espiritual, incluyendo la red de familia, para que les ayuden. Aclaro, si el hombre es ¿qué? Cristiano. Dos, vamos a suponer que no es cristiano, porque esa actitud no es de un cristiano. Amén. Puede llamarse cristiano, pero una cosa es llamarse y otra cosa es ser cristiano. Entonces, si el hombre no tiene ningún vínculo con la iglesia bajo el concepto de ser cristiano, ella tiene dos posibles salidas. Una, orar por él, hablarle con la vida, de tal manera que se cumpla lo que dice Pablo a los Corintios. Si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone. Igualmente, si un hombre tiene su mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Punto seguido dice, ¿qué sabes tú, mujer? Así es. ¿Si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Pedro, escribiendo en su carta, dice a las mujeres que su conducta debe de ser excelente para que los esposos que no son creyentes sean ganados sin palabra por la buena conducta de ellos. Viene a otra parte. Si es él el que no quiere vivir con ella, entonces dice la Biblia, no está el hermano o la hermana sujeto a semejante servidumbre. Como yo no sé exactamente cuál sea en todo esto que hemos hablado, la situación, por eso doy esos tres aspectos. Ahora, le recomendaría, sea presunto cristiano o no lo sea, que se siente con él el día que se estén comiendo el mejor almuerzo y le valore todo lo bueno, porque ese tipo, por malo que sea, ha de tener algo bueno. Yo se lo digo porque como pastor que he tratado cualquier cantidad de parejas por 44 años, me he encontrado con personas
que toman la decisión de acabar con el matrimonio porque en un momento de crisis no ven nada bueno en él o nada bueno en ella. A mi oficina, para ilustrar, me llegó una pareja diciendo que se iban a divorciar. El hombre llegó enfurecido, la señora llegó muy mal compuesta, muy mal. Y yo dije, venga, si me pongo a tratar este problema aquí, no son 2 muertos, sino 3. Entonces apliqué lo que hace la policía. Yo iba a decir eso. Aplicó la de la policía. Llegó cuando ya todo estuviese. Cuando estaban los muertos. Llegó a recogerlos nomás. No. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? No, es que eso tiene lógica. Hace poco, acá en Colombia, hay una pareja peleando y un policía, con toda la mejor intención, se metió a evitar el problema y mataron al policía. Y los otros 2 luego se reconciliaron. Y los otros 2 se reconcilian y posiblemente tienen mellizos. Fue lo que suele pasar. Fue taquillera la pregunta, ¿no? Sí, claro. Porque nos da para hablar. Y es la oportunidad de que la gente entienda. A ver, entonces, ¿qué hice yo? Como los vi que estaban muy descompuestos, dije, hermano, vea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenga esta hoja y se va para su casa y escribe todo lo bueno de ella y todo lo malo. Y venga en 3 días. Y le entregué una hoja a ella y le dije, coloque todo lo malo de él y todo lo bueno y venga en 3 días. Que en 3 días yo los ayudo a divorciar. Claro que sí. Y se han ido. Y no volvieron. No, sí, volvieron. Me da mucha alegría porque cuando llegan, pues como yo sabía que ya posiblemente hasta mellizos venían, porque casi siempre después de una ira viene la reconciliación. Entonces, bueno, hermanos, siéntense que vamos a llenar los documentos porque hoy comienza el proceso de divorcio. Yo, no, hermano, dijo él. Y luego no te querías divorciar. No, hermano, mi esposa es una mujer muy buena esposa, es una mujer fiel, es una mujer honrada, es buena madre, contribuye con la buena marcha del hogar, cuida de mis hijos, es una excelente cristiana. Pastor. Espérate, acabo de explicar. Y al final me dice, pero es que se lleva un genio. Entonces le dije a ella, ¿se quiere divorciar? Y yo no. He pensado, y aquí está la respuesta. Su hoja decía que el hombre era trabajador, que el hombre era muy honrado, que el hombre era muy querendón de su familia, que el hombre era de muchos detalles con ella y con sus hijos, pero que lo que la sacaba de quicio a ella era el desorden. Sí. Él dejaba la ropa en cualquier parte. Los calzoncillos en el baño. Por ejemplo. No, si fuera en el baño. Entonces, entré a hacer el trabajo que no hubiese podido hacer el día que llegó. Dije, vea, no se dañe una relación por una ropa mal puesta. Dígale a su marido, con mucho amor, venga mi hijo, o amor, o bebé, o negro, como tú le digas, pon el brazo por encima, ve con él y enséñale dónde debe dejar su ropa. No dañen la relación por eso. Le he dicho a ella. Y a él le he dicho, ya usted sabe que eso es lo que saca de casillas a su mujer. Pues entonces, trate de hacer lo que yo como esposo he hecho. Y es evitar hacer todo lo que le desagrada a mi esposa y hacer todo lo que a ella le agrada, y las cosas van a funcionar. Así que aquellos que pensaban acabar con todo en un momento de crisis se fueron contentos entendiendo cada uno. Entonces yo creo que es muy importante que la hermana que tiene este problema busque la oportunidad para hablar y
haga hasta lo imposible porque su relación se consolide. En caso de que el hombre sea cruel y no pueda, pues ni Dios ni la iglesia la va a obligar a estar con un individuo que mañana en un momento de ira puede levantarse. Hay un serio problema y es que los hombres que maltratan a su mujer o las mujeres que maltratan a su marido, llega un día donde se da el tope, se pierde el control y hay una tragedia. Y lo más triste, delante de la familia. Entonces, por eso le recomiendo que trate de encontrar esas posibles soluciones. Esa era la pregunta que le quería hacer. Después de que se han transgredido los límites del respeto, ¿cómo se vuelve a restablecer ese umbral? Porque a medida que va aumentando la agresión, ya al perderse... Se hace insoportable la vida, claro. la convivencia. Yo sé que la obra del Espíritu Santo es un factor determinante para que se restablezca la relación, pero ¿cómo puede ella llevar a su esposo? No, yo creo que sí se puede, porque yo he tratado casos más graves que ese, donde la gente inclusive ya se han divorciado y han cometido locuras. ¿Cómo se logra? Cuando tengo la capacidad de reconocer que fallé, pido perdón, a quien le pido perdón me perdona, entierro el pasado y arranco de cero. Yo conozco parejas que hoy viven muy bien después de haber tenido una terrible vida en el pasado. Dios hace la obra, pero tiene que haber una decisión de lo que ofende y una voluntad también del que perdona, para no volver a recordar lo que le hizo y el agresor para no volver a agredir a la persona. Sigamos. Hermano Carlos, el Señor Jesús le bendiga. ¿Me puede decir dónde dice la Biblia que los pastores pueden celebrar ceremonias de matrimonio y celebrar divorcios si el Señor Jesús nos mandó fue a predicar el Evangelio? Gracias por responder. Bueno, vamos por partes. La iglesia tiene un acuerdo con el Estado. El Estado le da facultad a la iglesia para que la iglesia, a través de las autoridades, le den una investidura a los pastores en el sentido de que puedan oficiar ceremonias cristianas con efectos civiles. Es decir, el pastor Darwin tiene esa investidura, un ejemplo, y viene Pepe y Lola, él puede en la ceremonia no solamente unirlos ante Dios, sino ante el Estado. Para que eso tenga validez, el pastor debe de registrar esa acta de matrimonio en la notaría. ¿Ya? 2. Cuando un pastor no tiene la investidura, entonces no puede hacerlo. Él solo podrá hacer la ceremonia y enviarlos a que que se casen por lo civil, traen el registro de matrimonio y en la iglesia les hacen la ceremonia. Son dos casos diferentes. Hay pastores que tienen la investidura para hacer ceremonias con efectos civiles, hay otros que no. Entonces los que tienen esa facultad lo pueden hacer. 2. Ningún pastor divorcia. Eso también es bueno que la persona que tiene la inquietud le quede claro. Ningún pastor divorcia. Inclusive, el que hace la ceremonia con efectos civiles no está facultado para hacer un divorcio, porque eso es un trámite legal y tienen que acudir ante las autoridades competentes, los cuales tienen la capacidad dada por el Estado. Entonces es bueno que la persona que tiene la inquietud se dé cuenta que ningún pastor puede divorciar. 3. El divorcio fue un problema en los días de Moisés y Moisés le dio una solución.
había un problema, y es que tenía la dificultad la pareja, y el tipo le decía a la mujer, no quiero vivir más con usted, y la mandaba manicruzada. Entonces Moisés dice, tiene que darle una carta, un documento, porque no puede ser que usted, después de que la repudie, venga a visitarla para ver el niño y quiere estar con ella. Debe de haber un documento legal. O sea, había la costumbre. No, es que definitivamente yo ya no vivo más con usted. Y se va y la echa. Dice Moisés, no, usted no puede hacerlo así. Tiene que darle carta de divorcio y debe de haber una causal. Y la causal es hallar algo indecente en esa persona. ¿Qué podía ser lo indecente? Toda práctica sexual que escapara a lo relacionado con el vínculo del matrimonio. ¿Está claro? Amén. Moisés busca dar una solución. Luego, cuando viene Jesucristo, entonces, el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, Jesús está allí y le dice, maestro, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea que estos ya fueron más libertinos. Me acosté con ella, que estaba muy bonita, pero amaneció ojerosa y con el cabello reblujado. Yo ya no la quiero, ¿me puedo divorciar por eso? No, señor. Al principio no fue así. Y le da una cátedra acerca de cómo se estableció el matrimonio y cuál era su fin y hasta cuándo. Entonces ellos dicen, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Jesús le dice, por la dureza del corazón de ustedes. Ustedes no son capaces de perdonar. Entonces, para evitar que se maten, Moisés les permite el divorcio. Porque si él la va a matar a ella, o ella lo va a matar a él, o viven matándose en delante de sus hijos, pues lo mejor es que se separen de manera legal, cada uno haga su vida y ya. Pero la razón por la cual hay divorcios es porque ustedes no perdonan. Es por la dureza del corazón. Luego les dice, mas yo os digo, es una reforma que Jesús introduce. Cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere y en consecuencia el que la repudia al irse a casar con otra mujer adultera, que es el texto mal interpretado porque desconocen la salvedad que da Jesús. Entonces se cierran, no hay divorcio, eso no, pero Jesús dijo, sí hay divorcio, si hay una causal que se llama fornicación, que de alguna manera está relacionada con lo indecente de lo cual habla Moisés. Luego la iglesia crece en este tiempo y hay problemas en parejas. Entonces vienen a encontrar de alguna manera una salida en la iglesia, porque el creyente dice, venga, si yo me divorcio, ¿me tengo que quedar solo toda la vida? Piensa el creyente. Si va y me caso, ¿estoy pecando? Entonces vienen, no una pareja, sino 50, 100, 200 o 1000 parejas. Como la iglesia hoy en Colombia es una señora iglesia. Entonces los problemas de convivencia en muchas parejas son bastante complejos y por diversas problemáticas. Entonces la iglesia, para tratar de darle una salida al problema, hace lo que hizo Moisés, hace lo que hizo Jesús. ¿Qué? Brindar una salida. Entonces, ¿a través de qué medio? Del tribunal eclesiástico que funciona en cada distrito en primera instancia y del tribunal superior en segunda instancia. ¿Cómo funciona eso? La pareja que se quiere divorciar viene y lo manifiesta ante el tribunal eclesiástico.
el tribunal eclesiástico le entrega unos documentos que ellos deben de llenar y en razón a eso, el tribunal eclesiástico le entrega responsabilidad a la red de familia que casi siempre son profesionales en esa área. Los contactan para escuchar cuál es el problema, sirven de árbitros, porque muchas parejas tienen problemas y porque él es orgulloso o ella es orgullosa no quieren ceder. Entonces necesitan un árbitro. La red de familias les facilita ese árbitro. Hablan, algunos se reconcilian, otros no. Entonces la iglesia ve dos causales. Una, cuando esté el pecado de fornicación, que está relacionado con todos los pecados sexuales fuera del matrimonio. Y dos, cuando una de las partes toma la decisión de abandonar definitivamente al otro. Entonces vamos a colocar un ejemplo acá. Pepe tiene 28 años, tiene 3 años de casado. Su mujer, porque se dejó calentar el oído, o porque la presión de sus padres es grande, o porque el deseo de conocer el mundo la lleva, o lo lleva, porque puede ser él o puede ser ella. Y la persona que es fiel a Dios le ruega y le dice, no, es que no quiero vivir con usted. Haga su vida, busque otra persona, mire a ver qué hace, pero no vuelva a vivir con usted. Después de un determinado tiempo, eso viene al tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico dice, ¿cómo vamos a obligar a Pepe, que es un buen cristiano, que ha sido fiel toda su vida, que le ha rogado a su mujer para que no se vaya, que ha hecho hasta lo imposible, y ella ha tomado su rumbo? Y yo lo digo porque lo viví en el tribunal eclesiástico. Un hombre rogándole toda la vida a su mujer, y ella empacó la maleta y se fue a darle la vuelta al mundo, y hizo de hacer y deshacer, y con todo y eso, el hombre, pues ante esa situación, pide la ayuda. Logramos contactar a la persona que está por Brasil, por México. Logramos que venga, lo sentamos. El hombre le ruega, le suplica, yo te amo, estoy dispuesto a dejar lo que sea, a perdonar lo que sea, a enterrar lo que sea, pero no dañemos nuestro matrimonio. Pues vea, yo no estoy interesada para nada. Yo quiero mi vida libre y quiero vivir como estoy viviendo. Tenía la manera de conseguir mucho dinero y no estaba dispuesta a vivir una vida dentro de lo normal. Ella quería darse las anchas. ¿Qué hace la iglesia ante eso? Hermano Pepe, pues como ella se fue y ha hecho y ha deshecho, pues como el matrimonio es para toda la vida, usted tiene que quedarse solo hasta que el Señor venga, hasta que la muerte llegue. No, porque él no es el culpable, ella es la culpable. Él le ruega, él le pide, él le suplica, él hace que hasta venga del extranjero para tratar y no hay posibilidad. Entonces, ¿qué dice la iglesia? No podemos obligar al hermano a que se quede en esa condición. Hermano, le damos el visto bueno para que se divorcie y mañana, si le resulta la posibilidad de reorganizar su vida, tiene vía libre. Eso no es igual a que la iglesia divorcia. No. Es la manera de darle paz a la conciencia de ese creyente que a causa de la desgracia que ha vivido, si la iglesia no interviene, vendrá una desgracia mayor, que es precipitarlo a que peque, termine enfermo y al final se muera sin Dios. Entonces la iglesia no divorcia. Los pastores no divorcian. Lo que hace la iglesia es buscar por todos los medios que el matrimonio no se dañe.
Pero cuando existe la persistencia de una de las partes que no quiere, pues ni Dios ni la iglesia obliga a la persona que es considerada inocente o menos culpable a vivir una tragedia el resto de su vida. Amén. Sigamos. Voy. Dice, por favor, respóndame esta pregunta, hermano Carlos. ¿Es malo usar el símbolo de la cruz del Calvario como una representación de lo que está bien en Dios? Vean, Proverbios 27, 14. El que madruga bendiciendo a su amigo por la mañana, por maldición se le contará. Tremendo, ¿no? Y Gálatas capítulo 3, el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz nunca fue símbolo de bendición. La cruz en esa cultura es la silla eléctrica en Estados Unidos, o la inyección letal, o donde practican decapitar a la persona. La guillotina. Exactamente. Entonces, ¿usted usaría la silla eléctrica como un símbolo sagrado? Es la pregunta. Sí. Estoy seguro que no. Si así fuera un símbolo sagrado, entonces serían benditos los clavos que traspasaron a Jesús. Y benditas las manos que empuñaron el martillo. ¿Cierto? Entonces, lo que el cristiano debe entender es que la cruz no representa para el cristiano salvación. Representa para el cristiano salvación el que murió en la cruz. Por eso el mejor símbolo que hay, que inclusive no deben ni siquiera dibujarlo, se llama Jesús. De ahí que no está bien que aunque otras comunidades lo hagan, por eso la iglesia nuestra, usted nunca lo ve. Perfecto. Oiga, aquí hay una pregunta Taquillera. hasta jocosa. No, jocosa. Hermano Carlos, ¿está bien que un cristiano diga adivine tal cosa? O sea, que yo le dijera, José, adivine quién se va a casar. ¿Está mal que yo le diga el que adivine? El espíritu de adivinación, hermano Darwin. No, yo creo que esos ya son, ¿cómo es que se llaman? Regionalismos, como... Tiene que ver con la... ¿Modismos? modismos, algo así. No tengo la palabra adecuada para decir lo que quiero decir. Pero creo que son más bien como costumbres, culturas, que pues en nada afecta, porque yo creo que quien dice de esa manera jocosa nunca lo hace con el pensamiento de la brujería, de la hechicería, sino como dice Darwin, una pregunta jocosa, que nada va a afectar la salvación de nadie. ¿Sí? Yo puedo decirle ahorita a Darwin, adivine quién llegó. Eso sí. Pero eso no es equivalente a que lo esté incitando a que vaya a consultar con el brujo o que se convierta en un medio. Para nada. Esas son cosas que, pues viéndolo bien, no tienen como sentido, ¿no? Si ya sí es en serio, voy a adivinar. No, pues ya eso sería otra cosa. Bueno, tengo una pregunta. Esta pregunta, la hermana está inquieta. Ella dice, pastor, hay un pastor aquí en mi país que siempre en sus enseñanzas no pronuncia la palabra, abro comillas, Jehová. Y va dejando esa enseñanza en la iglesia. Cuando los hermanos dirigen y leen la Biblia, cambian la palabra Jehová por el Señor, y en los coros es igual, le cambian la palabra por Jesús. Por favor, si puede en uno de sus programas explicar esto. ¿No es normal en nuestra iglesia que un pastor haga eso donde vaya? Ella no está aquí, pero los hermanos quedaron con esa enseñanza. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. A ellos les pasa lo de los testigos de Jehová, que donde dice Jesús, colocan Jehová.
Pero en este caso a la inversa, ¿no? En este caso a la inversa. Es muy posible, porque a mí se me hace que ese pastor no es de nuestra organización. Puede ser de otra organización. Pero estoy en un 98%, 99%, seguro de que no es de nuestra organización. Porque si en nuestra organización hay un pastor que altera la palabra por ajustarlo a su pensamiento, pues es sujeto de asistir al tribunal de doctrina, donde le van a enseñar los tiempos y las maneras como Dios se ha dado a conocer. La iglesia tiene un tribunal de doctrina, donde las personas que tienen esas falencias acuden o los citan para escucharlos y luego orientarlos. En Centroamérica fue un cristiano de nuestra iglesia y se congregó en una comunidad evangélica allá. El hombre es un excelente hombre. Regresa de Centroamérica a Colombia y comienza a decir que a la gente no se puede bautizar en el nombre de Jesús, porque se estaría bautizando en la mitad. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Lo tienen proyectado para el ministerio. Eso fue en el pasado, aclaro. Yo visito a uno de los directivos y me dice, hermano, ¿por qué no nos ayuda? Vea, fulano de tal es un gran hombre, un excelente predicador, pero pues es un candidato al ministerio, pero tiene este problema y pues yo sé que lo van a rajar por eso. Yo me senté con el hermano a hacerle saber que en la Biblia el bautismo está en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. ¿Ya? Y que la iglesia primitiva lo creyó así, lo practicó así. Que él no debía de buscar establecer como una doctrina basado en un pedacito, desconociendo todo el contexto bíblico. Entonces, las personas como se me hace que él está muy afectado por el mesianismo, que van en contra de la palabra de Jehová, o como los señores de Creciendo en Gracia, que no están de acuerdo con esa palabra, porque inclusive dice que es femenina. Otros dicen que equivale a un personaje que para nada tiene que ver con lo divino, pero desconocen el contexto. Solo basta con que lean el Salmo 100. Y el Salmo 100 dice, reconoced que Jehová es Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, una persona que no quiere aceptar la palabra de Jehová, entonces no puede aceptar el origen de la Biblia, la razón de la Biblia, el escrito de la Biblia, la razón del Nuevo Testamento. Nadie puede predicar el Nuevo Testamento si no parte de las raíces que están en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham, dice que Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, yo Jehová soy tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces yo creo que ahí está fallando el pastor, que estoy seguro que no es de nuestra iglesia. No es de nuestra iglesia. Los cristianos deben de creer no como dice el pastor, sino como dice la escritura. Y la escritura en el Antiguo Testamento, tomado del hebreo, la palabra para referirse a Dios es Jehová. Tomada del griego, la palabra es Yahvé. Como Carlos en Colombia, Charles en Estados Unidos. ¿Ya? Como le dijera Atahualpa de Quito a los conquistadores, no me gusta tu Dios,
¿Y por qué no te gusta nuestro Dios? Porque tu Dios no habla mi idioma. A mí, en cambio, en contraposición a ellos, me agrada este Dios, ¿no? Este Dios que se ha tomado el trabajo, o sea, ¿en qué sentido? De hacer que hombres direccionados por Él nos traduzcan a nuestro idioma y a nuestro lenguaje la palabra de Dios. Claro. Qué grato es saber que nosotros no tuvimos que aprender otro idioma para poder conocer a este Dios que se nos ha revelado a través de la palabra. Y eso que usted dice al final de la manera como en cada sitio o cada país, de acuerdo al lenguaje, tiene un nombre, pues qué bueno que la gente pudiese entender en todo ese amplio contexto todas esas formas, claro, de llamarle. No, y por ejemplo, el mesianismo dice, no se puede decir Jesús, sino Yeshua. ¿Que por qué eso es hebreo? Pues que estamos en Colombia. Amén. ¿Cómo llamarán una arepa en Israel? ¿Cierto? Sí. Seguro que la llaman diferente. Entonces la arepa es diferente a la de acá. No, que dejen de ser tan niños. Que lean la carta a los Gálatas y se informarán lo suficientemente para que dejen de ser herejes. Amén. Sigamos. Hermano Carlos, el pastor donde yo asisto, esta pregunta es de otro país, del viejo continente. El pastor de la iglesia donde yo asisto aquí en este país subalquila a una denominación trinitaria los domingos en la tarde el lugar de culto. Dice que es por temas económicos, pero hay conmigo miembros que no estamos de acuerdo. ¿Cómo ve usted, pastor, esta situación? Bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, yo conozco en Estados Unidos que el cura dice la misa, entran los adventistas y hacen el culto, entra otro grupo y hace el culto, y luego entra la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana y hace el culto. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen dónde reunirse. Y el único escenario que resulta es ese. Entonces, ¿qué hace el pastor de nuestra iglesia? Tapa todos esos ídolos. Se lleva una cortina y tapa todo eso. Le cambia la imagen. Nosotros tenemos que ser, ojalá que no me van a malinterpretar, un poquito más abiertos para no satanizar todo. Vamos a pensar de que si podemos tener nuestra propiedad, maravilloso, pero y no la tenemos. Hay un coliseo, se reúne el brujo, el hechicero, la concentración de los gays en el concierto, ¿cierto? Y termina hoy a las 8 de la noche y mañana es convención de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y el que abre la convención dice, demos gracias a Dios, porque debemos de ser conscientes que Dios está aquí. Pero ¿qué pasó la noche anterior? Entonces aquí las personas, perdonen lo que voy a decir, debemos de madurar y entender que ese pastor no lo está haciendo por maldad, sí, sino que no tiene los recursos para tener una propiedad o alquilar un escenario. Ahora bien, sé que los hermanos que no están de acuerdo lo hacen porque tienen una mente sana y quieren lo más puro para Dios y es aplaudible. Pero yo les daría una recomendación. Si no quieren que su pastor alquile, entonces métase en la mano al bolsillo y subsidien para que el lugar sea solo para la iglesia donde usted asiste. ¿Está claro? Sí, porque yo no quiero ver a José con esos zapatos y me generan cuestionamientos. Pues lo mejor es regalarle uno, ¿no? Si yo no quiero que mi pastor haga un culto o que le preste el escenario a otro, porque no alcanza él con los ingresos
a sostenerse, pues yo que amo a Dios, ¿qué debo de hacer? Aportar. Subsidiar, apoyar, orar y hacerse en una meta para que pronto tengan algo donde ellos sean totalmente autónomos y no tengan necesidad de nadie. Hermano Carlos, y lo que dice usted, o lo que acaba de expresar, eso es solo forma, ¿no? Pero hay un trasfondo, cómo debemos analizar cada situación de acuerdo a un contexto cultural, social, político, porque las realidades nuestras no son las realidades de otras naciones, por ejemplo, en las cuales nosotros aquí en Colombia, que tenemos un fenómeno en relación con la vivienda, y por ejemplo en los lugares de invasión vamos y montamos un templo, y sí, no estoy exagerando, Claro. pero en cambio hay otros lugares donde se requiere una serie de trámites. Muchas restricciones. Yo conocí, por ejemplo, en nuestro misionero en Holanda, la zona donde está el templo es una zona de iglesias. Es decir, en esa cuadra solo hay iglesias. O sea, como lo que es el POT en Colombia, pero mucho más serio, por así ¿Cómo decirlo. pensaron hacerlo acá? Entonces, en una cuadra todas las iglesias. hay ciertos fenómenos que requieren ser analizados de manera particular y no sacralizarlo todo, no decir, no, es que eso no, porque pues desde nuestra cultura, desde nuestro entorno, nosotros lo vemos de una manera, pero hay realidades sociales que obligan aún al pastor. Yo creería yo que no lo hace de mala fe el pastor que él se refiere acá. Aún en nuestra organización ocurre. En nuestras misiones tenemos lugares donde termina el culto X organización y entramos nosotros a hacer nuestro culto al rato. Claro, o lo hacemos nosotros y entra el otro. Sí. Esta semana me di cuenta de un pastor en un país que está haciendo culto en una discoteca. Dígame, ¿qué se hace en una discoteca? Pero es el único lugar que le alquilan. Entonces, Sí, hay fenómenos que no se pueden... por eso es muy... o sea, que a priori no se debieran juzgar. Exactamente. Que debiéramos entender bajo qué condiciones es que ocurren ese tipo de fenómenos y por qué se dan. Pablo se fue a predicar en el concilio de los dioses. Si hubiese... Yo a veces he pensado en esa escena de Pablo en Atenas, en el No, Areópago. eso es... ¿Cómo hubiese sido de criticado si eso hubiese ocurrido hoy? Imagínate, Pablo en medio de todos los ídolos. Y ver la capacidad que tiene Pablo de Para adaptar llevar el su mensaje a un hecho particular. Ese altar no era a Jesús al que No. nosotros conocemos, pero él dijo, tremenda oportunidad me están dando de Aprovecho. predicarle Todo el al mundo Dios está no allá en conocido. pos de sus dioses. Y aquí dice al Dios no conocido. Ese es. Pues yo sé que ellos no están hablando de Jesús porque no lo conocen. Pero yo voy a dejarles ahí la semilla de Jesús. Y se predicó su sermón en un lugar que realmente, pienso yo, difícilmente un predicador de hoy lo haría. Sigamos porque esto está largo. Sí, va el hermano José. Dios les bendiga, tengo una pregunta. Recientemente escuché a un predicador, abro comillas, oremos para ver si Dios la tiene en el plan de salvación, cierro comillas. Mi pregunta es la siguiente, ¿todos los seres humanos están en el plan de salvación? No le voy a responder yo. Le voy a leer Biblia. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean, Salvos porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. los hombres. Porque de tal manera amó Dios al Mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por él. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando el pastor o el predicador o el creyente tiene ese pensamiento, está afectado por una corriente filosófica que se llama preexistencialismo proyecto realizado. En esa escuela está el mormonismo, los calvinistas, los adventistas, los russellistas y otros más que enseñan que Dios en la eternidad pasada dijo, este lo salvo y este lo condeno. Pero entonces, ¿qué sentido tendría la venida del Señor Jesús a morir por nuestros pecados?
y a resucitar para nuestra justificación. Si Él ya tenía predeterminado quién se iba a salvar y quién se iba a condenar. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es del hombre. Dios lanza la oferta y el hombre decide. Entonces, la salvación se decide cuando el hombre escucha, aprueba o no aprueba. Si aprueba es salvo, si rechaza se condena. Jesús lo dijo. Vaya, prediquen el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. O sea, la incredulidad. Pero no es que Dios diga, este se condena, no. Me pone la salvación en bandeja de plata y además me da la capacidad de entender y de tomar una decisión. No está bien predicar o enseñar de esa manera. Dios, su plan salvífico es desde la eternidad pasada. No existía universo y ya había escogido a los hombres en Cristo. El problema es que los hombres no quieren recibir a Jesucristo, que es la única salida. Amén. Hermano Carlos, una pregunta. ¿Cómo ve usted un pastor egocéntrico donde no admite que nadie le diga nada de pronto para corregirle ciertas actitudes que tiene y palabras no aceptables para dirigirse a la iglesia, y al que lo intenta lo excluye del servicio, habla del que no está en su rosca, prácticamente es su enemigo? ¿Cómo cuál sería la mejor forma de abordar un asunto así? Pues es muy complejo, porque pues uno escucha, quién sabe por qué el pastor actuará así. Desde el punto de partida egocéntrico, pues es muy grave que piense que todo gira en torno a él. Que no tenga en cuenta lo mínimo que dijo Salomón: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Que no tenga en cuenta que aún Pedro, siendo quien era, le tocó escuchar a Pablo, según dice la carta a los Gálatas. ¿Cierto? Ningún hombre está por encima de los demás. Todos los hombres somos iguales. Algunos tienen unos conocimientos, otros tenemos otros conocimientos. El hecho de que yo esté en una posición por una investidura no me da para pensar que soy superior a los demás y que me las sé todas. Primera de Pedro, capítulo 5, se lo enseña. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cierto? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Y esa actitud le trae una recompensa al pastor. Y cuando venga el príncipe de los pastores, el pastor va a ser bendecido. Lo que pasa es que algunos pastores no hemos entendido qué es ser pastor. Cuando alguien, por ser pastor, menosprecia, desconoce al pueblo, ese no es un pastor. Puede ser cualquier cosa, menos un pastor. Porque el buen pastor cogió una toalla, se la ciñó y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y les dijo: si esto es lo que yo hago, ustedes también. Ser pastor es un privilegio, pero básicamente lo que quiere decir es un sirviente. Y Jesús fue claro. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? La respuesta, pues, el que se sienta. Ese es el mayor. El creyente, por humilde que sea, es superior al pastor. Dios ha puesto al pastor a servirle a ese creyente. Si un pastor no quiere
servirle al hermano, por humilde que sea, que no sea pastor. Que se inyecte sangre azul para que sea rey. ¿Cierto? Esa es la realidad bíblica. Sigamos. Amén. Va José. Digo yo. Bueno, esta pregunta es interesante. Mire. Dice, Pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Así como los afeminados no heredarán el reino de los cielos, así también las mujeres varoniles. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Léalo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Y esto erais algunos de vosotros. En la iglesia de Corinto, el evangelio generó un impacto transformador. De tal manera de que los afeminados, lo que hoy llamamos homosexualismo, lesbianismo, todo, de esa gente entendió el evangelio, creyó al Señor y se salvaron. La pregunta es muy interesante porque me da pie para decirle a la persona de que no solo los afeminados no heredan el reino de Dios, los ladrones tampoco, ni los fornicarios tampoco, ni los hechiceros. Lea la lista de pecados que hay en Gálatas capítulo 5, verso 16 en lo adelante. Lea la lista de pecados que hay en Apocalipsis 21, 8 en lo adelante. Lea la lista de pecados que hay en el capítulo 6, verso 9 de Primera de Corintios en adelante. Yo hago esta aclaración porque ha de haber alguien que diga, es que el pastor es homofóbico. No, no, no. Delante de Dios es igual ser ladrón que ser gay. Ser borracho que ser hechicero. Porque Dios no clasifica los pecados. Todo lo que es pecado es pecado. Y para todo pecado hay solución. Si el hombre cree a Jesucristo y se salva. Pero si el hombre no cree a Jesucristo, no, yo no soy gay, pues eso no lo va a salvar. San Juan capítulo 8 hay una enseñanza que es apasionante. Los señores israelitas pensaban que el único pecado que había era adulterio y había que matar a la mujer. ¿Y Jesús qué les dijo? Si alguno está libre de pecado, ¿qué? Arroje la primera piedra. Dígame cuántos arrojaron la piedra. Ninguno. ¿Cuántos habían sido sorprendidos en adulterio? Supongo que ninguno. Pero eran mentirosos. Eran idólatras. Oprimían al pobre. Corrupto. Llevaban al pueblo a la idolatría. Eran corruptos. La mejor descripción de esa gente santurrona aparece en San Mateo 23. Sepulcros blanqueados. Y pensaban que porque eran blanqueados por la tradición, tenían la autoridad moral para quitarle la vida a alguien que sí se sabía que era adúltero. Cuando ellos eran igual o más pecadores que ella. Así ocurre aquí. Hay gente que no es lesbiana, pero son criminales. Matan a sus hijos. Buscan la forma de deshacerse de sus padres. Y van para el cielo. Así no funciona. Así no funciona. Dios llama pecado a todo lo que es pecado. Le da oportunidad a todos. Independientemente del pecado que practiquen. Pero si no se arrepienten de sus pecados, ya Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Hermano Carlos, nos hacen aquí una pregunta. Dice, mi hijo murió por una bala y era bautizado pero descarriado. Duró para morir 8 días, estuvo en estado de coma. Él saludaba como cristiano y tenía claro que es la salvación. ¿Él pudo haberse arrepentido en ese estado? Comencemos por el médico, porque el médico tiene más conocimiento acerca de qué puede pasar en un individuo que esté en un estado de coma. ¿Es consciente? No.
no es consciente. Las únicas personas que se pueden arrepentir o reconciliar son las personas conscientes. Por eso cuando a mí llegan hermanos a decirme, pastor, yo quiero que bautice a mi abuelita. ¿Cuántos años tiene tu abuela? 98. Es que está muy grave, ya no ve, ya no oye, ya no entiende. El bautismo no es para esa gente. El bautismo es para la gente que cree. Para creer tienen que escuchar y aprender a establecer las diferencias a fin de que puedan tomar una decisión. Ahora, que si se salvó o que si se condenó, yo no soy juez. Preocúpese por su salvación y dejemos aquello que, como dicen en mi tierra, el día de la quema, se verá el humo. Se verá el humo. Si Dios lo salva, aleluya. Y si el individuo se condena, Dios no es culpable, ni la iglesia es culpable, ni sus padres son culpables. El hombre hace su propio destino. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Sigamos. Seguimos. Bueno, vamos con la última porque el tiempo se acabó. Porque se nos acabó. Bueno, mientras yo busco, yo tengo una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Puedo? Una pareja que ya se ha divorciado, que ya tiene carta de divorcio. De repente se vuelve a encontrar y tienen relaciones sexuales. Se llama adulterio. Se llama fornicación. Porque ella es libre y él es libre. Aunque de la esposos. No, es que eran. Ya no son. Para que esa relación que quieren tener sea avalada por Dios, ellos tienen que reconciliarse con Dios, reconciliarse con ellos mismos, y el resultado es volverse a casar. Toda relación que tenga una pareja de divorciados sin haber resuelto su problema civil, es decir, volviéndose a casar, simplemente es el equivalente a lo que hace el caballero que se acuesta con la señora, el que se acuesta con la que se acuesta con el vecino. Es igual. Así de simple. Si usted se divorcia y sigue amando a su mujer, lo mejor que usted puede hacer es sentarse con ella, hablar con ella, corregir lo que tenga que corregir, pedir perdón si es usted o si es ella, y venga, casémonos. Conozco varios casos de esos, y ahí están las parejas caminando con Dios. Después de una enorme estrellada, Dios en su misericordia los recogió y les ha dado lo